cuando hablemos políticamente, tú eres de izquierda, derecha o eres de centro radical. Somos humanistas. Yo soy humanista radical. Mi ideología es el humanismo radical. Que no somos de izquierda, no somos de derecha, somos centro radical, humanista radical. Es un partido de transformación, de gente honesta, un partido antimafia, un partido antisistema. Porque nosotros queremos cambiar este sistema. Una nueva sociedad, queremos fundar la Segunda República. Y para nosotros la Constitución de 79, esta Constitución, no es un fin, es un medio. ¿Por qué es un medio? Porque nos devuelve, ¿no es cierto?, la legalidad y la legitimidad y podemos iniciar un camino de transformación política del país. Porque esta Constitución del año 93 es totalmente ilegítima, espuria. Le voy a dar 10 razones fundamentales por qué esta Constitución del año 93 no tiene ningún valor jurídicamente. El golpe del 5 de abril del año 92 fue un delito consumado de rebelión. O sea, Fujimori dolosamente, con Montesinos y un grupo de generales, organizó un grupo para cerrar el Estado de Derecho, cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, tomar los medios de comunicación. Fue un golpe cruento, violento, que se ejecutó. Los militares salieron con la tropa, con armas, con tanques. Y yo estuve el 5 de abril. Nosotros defendimos nuestro gremio para evitar que los militares tomaran el Colegio de Abogados de acá de Lima. Con la iniciativa del decano de esa época, que fue apresado, fue detenido, como les he explicado, pero luego, en una actitud viril, el decano se escapó del camión donde lo habían recluido. Pero a nosotros nos metieron bala, nos metieron bomba lacrimógena. Pero muchos se atrincheraron, nos atrincheramos dentro del colegio, y por eso que los militares no pudieron entrar. ¿Ya? Esa es la verdad histórica, hermanos. Segundo, los que idearon el golpe del 5 de abril del año 92 no tenían ninguna legitimidad para hacerlo. ¿Ya? ¿Qué cosa perseguía el golpe del 5 de abril? Ya el terrorismo estaba derrotado, o sea, el origen no podía ser la lucha contra el terrorismo. Lo que querían era robarse el país, apropiarse de un país. Porque no lo podían hacer con la Constitución del 79, no lo podían hacer, hermano. Porque esa tenía muchos candados, justamente para que los grupos de poder económico no se roben el patrimonio público, las empresas públicas, como el caso de Petroperú. Lo que le dije que podíamos tener 20.000 millones de soles de utilidades con Petroperú, bueno, ahora se está cumpliendo. Ya está operativa la refinería de Talara, está produciendo 95.000, 100.000 barriles refina de petróleo. O sea, esa empresa bien gerenciada al año debe tener utilidades de más o menos 700, 800 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 2.000 millones de soles, hermano, en un año de ganancia que entra directamente. O sea, las supuestas pérdidas por paralización de la empresa en 3 o 4 años eso se limpia y lo que viene después es pura utilidad, puro beneficio para la población, hermano. Y si tuviéramos 3, 4 refinerías, si recuperamos la refinería La Pampilla, que está acá en el Callao, duplicaríamos el ingreso, hermano. Y tendríamos plata para hacer hospitales, colegios, carreteras. Esa es la importancia de tener ciertas, no todas,
determinadas empresas públicas, porque yo no soy estatista. Yo creo que el sector público, la empresa nacional tiene que estar en determinados sectores neurálgicos. Entonces, un objetivo es recuperar lo que es nuestro. La refinería La Pampilla es una refinería que le hicimos con la plata nuestra, de nuestros impuestos. Entonces, no estamos expropiando, no estamos nacionalizando nada. Eso lo hicimos nosotros, sino que Fujimori, de manera delincuencial, se la regaló a los españoles de Repsol. Pagaron ni 95 millones de dólares por esa refinería. Una refinería que valía más de 1.000 millones de dólares. Y cuando se haga la auditoría, por eso necesitamos la Constitución del 79, cuando se haga la auditoría sobre todo lo que se ha vendido, ahí va a aparecer, hermano, este robo. Entonces, no tenía legitimidad. Cuando Fujimori da el golpe de Estado, estaba fuera de la ley. Era una dictadura. Y por lo tanto, como dictadura, hermano, no tenía legitimidad para dar ningún tipo de decisión a los peruanos. Cualquiera lo puede haber derrocado, cualquiera puede dar un contragolpe, hermano, y ese contragolpe, como el que quiso hacer Salinas, estaba legitimado. Es que hay situaciones en las cuales, hermanos, el poder está en el limbo. Y ahí las normas jurídicas ya no funcionan. Estamos en un punto límite, eso ha pasado en toda la humanidad. Llega a un punto crítico, hermano, donde lo que decide la situación, digamos, de una sociedad, de un país, de un gobierno, es la decisión política. Entonces, Fujimori no tenía ninguna legitimidad. Había cometido un delito el 5 de abril. Fueron condenados los ministros que aprobaron ese golpe de Estado. Le metieron 12 años de pena privativa. Pero a Fujimori no se le condenó porque Fujimori se escapó a Japón y de ahí Chile todavía no había dado el permiso para que se le procese por ese delito de rebelión. Si no, tendría otra condena adicional. Entonces, Fujimori, en complicidad con todos los grupos de poder económico, Boloña, todos los grupos de poder del Perú, no Confiet y todo lo que ustedes ven todos los días. ¿Cómo nos robamos este país? No podemos robarnos con la Constitución del 79, entonces hay que hacer una nueva Constitución. Y ahí vamos a meter todos los artículos que nos interesan: contratos ley, CIADI. Entonces, de esa manera es que se gesta esa Constitución fraudulenta, la trabajan en Estados Unidos en el Departamento de Estado y luego se la envían a Yoshiyama, la revisan los grandes estudios de abogados, los defensores, los abogados de las grandes corporaciones. Luego se simula aprobar esa Constitución que no tenía ninguna legitimidad. Su origen es nulo, de vicio. Ustedes revisen el decreto ley de convocatoria, no cita fuente legal. ¿En qué se basa para convocar a un CCD? El CCD no existía, estaba fuera de cualquier norma legal. CCD, ¿en qué artículo de la Constitución hay CCD? Eso fue una invención de Fujimori. Entonces, fue un hecho delincuencial. Y luego con la prensa comprada le impusieron a la gente, fueron a votar, eligieron a 100 fujimoristas encubiertos y abiertos, y una minoría para cumplir con la formalidad. Dieron un borrador sobre la base del proyecto enviado por los norteamericanos. Y luego Fujimori simuló hacer un referéndum ratificatorio de esa constitución espuria. Y fue tan fraudulenta ese referéndum que la gente había dicho, el 51%, que no lo aprobaba, como pasó en Chile, igual que Chile. Sino que en Chile el referéndum fue, digamos, mucho más transparente. En Chile la izquierda, los progres tomaron la constituyente chilena, la convención chilena, lograron imponer una constitución, LGTB, ideología de género, es un país digamos, altamente confederado.
aborto y la gente en matrimonio homosexual, y la mayoría de la gente de los chilenos no aprobaron ese proyecto de constitución. Fue transparente. Entonces el gobierno, la izquierda, tuvo que aceptar ese resultado. Lo que no sucedió en el Perú. No, en el Perú se adulteró ese referéndum, no tiene valor legal alguno. Fue convocado por un dictador, se hizo en una dictadura, hermanos. Entonces no vale nada eso. Ese referéndum no se hizo en un gobierno democrático. Se hizo en una dictadura. El 30 de octubre del 1993 se hizo ese referéndum delincuencial. Entonces, la elección de los constituyentes también fue totalmente espuria, porque ahí el que manejaba la OMPE y el jurado de elecciones era Montesino con sus asalariados, ¿no? De todas las constituciones que ha tenido el Perú, y esto no lo digo yo, hermanos, esto lo dicen muchos juristas, Vallerriestra, aunque después reculó Vallerriestra, pero lo ha dicho claramente, ¿no? Que la única constitución promulgada, la única constitución legítima que ha tenido el Perú en sus 12 constituciones y 2 documentos, 2 reglamentos protoconstitucionales, la única que tiene validez es la Constitución del 79. El resto no tiene legitimidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque provienen la mayoría de golpe de Estado. El ejemplo más patético es la Constitución esta del 93. Esto proviene de un golpe de Estado, del 5 de abril del 92. La Constitución del 79 no viene de un golpe de Estado. Al contrario, proviene de una lucha, de un contragolpe del pueblo contra los golpistas, los militares de esa época. Morales Bermúdez, que dio el golpe el 29 de agosto de 1975. Y la salida política la hace el pueblo contra el poder, contra el dictador, contra la opresión, contra el fraude. O sea, la Constitución de 79 no la da Morales Bermúdez, no se la otorga al país, no. Se hace en una asamblea constituyente, que es el órgano de poder supremo de una sociedad. Que cuando se convoque en asamblea constituyente no existe poder paralelo constituido que pueda desconocer lo que hace una asamblea constituyente. Una vez hecha esa constitución del año 79, la asamblea se lo envió a Morales Bermúdez para que ejecute. Pero Morales Bermúdez no la promulgó ni la ejecutó. Morales Bermúdez la desconoció y se la devolvió al Congreso de esa época, perdón, a la Constituyente de esa época, con una resolución. Y le dijo, ¿no? Señores, Asamblea Constituyente, observo esta Constitución porque tiene una serie de errores y no se ha adecuado a lo que nosotros mandamos en el decreto de ley de convocatoria. Por lo tanto, se la devuelvo, esto no tiene valor. Entonces, ahí había un impasse. El gobernante, el presidente, la dictadura militar de esa época, presidida por Morales Bermúdez, no reconoció la Constitución del 79. Se la devolvió al Congreso, a la Asamblea Constituyente. Y los constituyentes actuaron ahí sabiamente, ¿no? Porque esa es la naturaleza del poder constituyente. Vean, hay como 3 videos míos en la red sobre lo que es el poder constituyente. Cuando hay un poder constituyente, cuando hay una asamblea constituyente, no puede existir, hermanos, el poder constituyente, no. El poder constituyente es el sumo poder que hay en una sociedad. No existe otro poder por encima del poder constituyente. Cuando el poder constituyente
¿Quién es el poder constituyente? Es el pueblo. ¿El pueblo qué? El pueblo, ¿no es cierto?, constituido como asamblea constituyente, ese es el poder supremo. Poder supremo. No hay por encima no hay ningún otro poder. No puede existir. Sería un contrasentido. Lo que sí existe es por debajo de ellos están los poderes constituidos. O sea, acá hay una línea. ¿Quiénes son los poderes constituidos? Es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y eventualmente el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. O sea, ellos están por debajo del pueblo. La Fuerza Armada, ¿no? Está por debajo, en 2 niveles abajo, porque la Fuerza Armada depende del presidente. Entonces, lo que hace acá la Asamblea Constituyente del 79 le dice, tú, dictador, tú, Morales Bermúdez, me estás devolviendo la Constitución del 79 porque no la quieres reconocer. Ese es tu problema. Porque tú, como poder constituido, no nos puedes poner límites a nosotros. Nosotros quedamos acá arriba, como Asamblea Constituyente, tú no nos puedes ordenar a nosotros lo que vamos a hacer. Nosotros somos independientes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, del TC. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros somos un poder que está por encima, es un poder, escuchen bien lo que les digo, es un poder supraconstitucional. Está por encima incluso de la Constitución que estaría rigiendo en un país. Y esa Constitución que rige la puede desconocer, la puede anular, la puede hacer lo que quiera. Y ningún tribunal, nadie podía objetar. ¿Por qué? Porque esto tiene facultades supremas, facultades soberanas, facultades ilimitadas. O sea, lo que diga la Asamblea Constituyente, eso puede hasta recrear el orden jurídico. Entonces, lo que hicieron ellos, se reunieron otra vez y ahí está la contestación. Eso, digamos, es importante que ustedes lo lean. Si lo tengo por acá, permítanme. Porque esa es una pieza jurídica, perdón un momentito. Acá está, acá la tengo. Acá la encontré, hermanos. Fíjense, esta es la Constitución del 79, que tiene vigencia, en derecho se llama vigencia latente. Acá está. Acá han hecho la Constitución y el presidente de la Asamblea Constituyente el día 12 de julio de 1979 se lo manda, dice, ¿no? Envíese al presidente de la República, ¿ya? Para su ejecución. Y Morales Bermúdez, que estaba en el otro lado, acá está la Asamblea Constituyente, poder constituyente, acá está el gobierno de Morales, la dictadura, poder constituido. O sea, estamos en ese nivel, ¿no? Acá está el poder constituyente, acá está el poder constituido, acá está la dictadura. Y Morales Bermúdez le contesta, ¿no? Dice, el presidente de la República, Francisco Morales Bermúdez, considerando, dice, miren lo que dice, esto es historia constitucional, hermanos, esto es legitimidad para que todos esos asnos, todos esos burros que hablan que dicen que son constitucionalistas, dicen que la Asamblea Constituyente ha excedido la función específica que se señalaba en el decreto ley 21499. O sea, le está diciendo, yo dictador, yo Moreno, digo que tú te has excedido. Tú has hecho más de lo que se te pide. Dice, formula observación, dice, a la 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, capítulo 1, título 1, capítulo 8, capítulo 4, 87, 235, 236, 90, o sea, casi todo el texto de la Constitución que se había hecho. Por lo tanto, dice, ¿no? Ese es un decreto de Morales Bermúdez. Por lo tanto, con las observaciones precedentes, se devuelve, o sea, esto de acá, Morales Bermúdez se lo devuelve a la Asamblea Constituyente. Devuélvase a la Asamblea Constituyente para que subsane.
Lima, 12 de julio, 79. General División Ejército Peruano, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, presidente de la República. General Pedro Richter Prada, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Guerra. Si la Asamblea Constituyente hubiese sido, pues hermano, como fue en caso de Fujimori, una dependencia de la dictadura, Morales Bermúdez jamás la hubiese observado, la hubiese ejecutado. O sea, esa constitución no fue producto del gobierno militar, al contrario, negó al gobierno militar, negó todo lo que habían hecho en la dictadura. Y le responde, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente con una resolución, ¿no? Fíjese, esto es importante, es pura teoría política constitucional. ¿Ya? Dice acá, no se metan con mi sagrada constitución del 93, gracias a ello tengo mi carrito de tercera mano, mi comedor popular, celular chinito y mi ternito en el kilómetro 154. Ya, esos son troles. Ese es el mensaje, digamos, que le dan en una cartilla para que en toda comunicación, en toda intervención que haya de gente que quiere educarlos a ustedes, ilustrarlos, comienzan el bombardeo, ¿no? Ese es el trabajo sucio, esa es la guerra ideológica, la guerra cultural que tenemos nosotros que combatir. Dice acá otro, Luis Limachi, la Constitución del 79 también fue hecha y aprobada en dictadura de Morales Bermúdez. Estás en un error, te estoy demostrando que Morales Bermúdez la rechazó, no la aprobó, el gobierno dictatorial, la dictadura militar no la aprobó, porque la Asamblea Constituyente era un poder paralelo, había dualidad de poderes en ese momento. Pero tienes que leer la historia política del país. Entonces la Asamblea Constituyente le responde, ¿no? O sea, son dos bloques ahí. La dictadura, el gobierno militar con toda la Fuerza Armada y el pueblo expresado en la Asamblea Constituyente. Es como Francia de 1789 salvando la distancia, ¿no? Dice que la Asamblea Constituyente le responde, la Asamblea ha cumplido con la tarea que le fue encomendada por el pueblo, dice. Nosotros, Asamblea Constituyente, hemos hecho lo que el pueblo quiere cuando nos eligió. Nosotros no estamos haciendo lo que quiere la dictadura militar. Nosotros fuimos elegidos para cumplir con la función que me dio el pueblo. A mí no me la dio Morales Bermúdez. Segundo argumento fundamental, que por su naturaleza el texto de una constitución no puede ser objeto de observaciones. Pues entonces el que aconsejó a Morales Bermúdez es una bestia, ¿no? Ninguna constitución elaborada por una asamblea constituyente puede ser observada. Se aprueba tal como está, con errores ortográficos, una coma de más o menos. Porque esa es la naturaleza del poder constituyente. Ningún poder constituido puede corregir lo que ha hecho la asamblea constituyente. ¿Acuerdan? Asamblea constituyente. La Constitución Política del Perú ha quedado sancionada y promulgada el 12 de julio de 1979. O sea, no la promulgó Morales Bermúdez, tampoco la promulgó, digamos, de Fernando Belaúnde. Es el único caso en la historia del Perú donde una carta política es promulgada por el propio órgano constituyente. Porque generalmente las promulgaciones las ejecuta el presidente de la República. Ustedes ven en las leyes, no, promúlguese y ejecútese. Pero no, en este caso fue la propia asamblea la que la promulgó. Y por eso dice, ¿no? Ha quedado sancionada y promulgada el 12 de julio del 79. Y por lo tanto, para ser reformada, solo puede ser efectuada por el procedimiento prescrito en el artículo 306 de la misma. O sea, le dice a Morales, si tú quieres reformar esta constitución que nosotros hemos hecho como poder constituyente, esa constitución está promulgada, utiliza el 306 de esa constitución. No podían modificar nada, tampoco los propios constituyentes ya. Dice, comuníquese al presidente, aprobado por unanimidad en la sala de sesión de la Asamblea Constituyente a los 13 días de julio de 1979. O sea, corporativamente no fue allá de la Torre. Allá de la Torre era un voto más de entre los 100.
como dicen muchos tarados acá, que es la constitución de la Torre. Ella trataba con cáncer, estaba muriéndose. Él no participó en ninguna sesión, su presencia fue simbólica. ¿Ya? Y finalmente, ¿no? Esto fue el 13 de julio del 79 y el 28 de julio de 1980, luego de que Belaúnde gana la elección. Entonces, Belaúnde, la pregunta era, ¿no? Presidente elegido en 1980, derrotado a Lapra con Villanueva, ¿con qué constitución iba a gobernar? Entonces, lo que hace Belaúnde, mira lo que dice Belaúnde, ¿no? En virtud de la promulgación efectuada por la Asamblea Constituyente el 12 de julio del 79, dice, yo, presidente, mando, se publique y cumpla. Mando, yo, presidente de la República, en ese momento, que se publique y se cumpla. Dado en la Casa de Gobierno de Lima, 28 de julio de 1980. Esa es la historia, hermano, esa es la verdadera historia. Eso no se siguió en la constituyente, en el Congreso Constituyente Democrático del año 93, que dio lugar a esta espuria constitución delincuencial. Esta fue una constitución elaborada en Estados Unidos. Esta fue impuesta por el dictador. Esta no fue impuesta por el dictador, al contrario, ¿no? Se hizo contra la opinión de la dictadura militar. Esto fue impuesto por Fujimori. Esto fue sometido a un referéndum fraudulento. ¿No? Esto, digamos, contiene normas lesivas al interés público de los peruanos, que carece de validez. Esta constitución fue convocada, digamos, por un CCD, no existía base legal para hacerlo. Y por lo tanto, no tiene validez, no tiene legalidad, no tiene legitimidad alguna. Y si se está ejecutando, como dice Rousseau, es por un acto de fuerza. Y Rousseau dice, lean el contrato social, los actos de fuerza no generan derecho, no obligan al ciudadano, no obligan al pueblo. Y según Luke, el pueblo tiene derecho a rebelarse frente al tirano. El pueblo tiene derecho a insurgir, a derribar a esos gobiernos. Y hermanos, y lo más importante, ¿no? Que esta Constitución en el artículo 307 le dio la naturaleza de constitución pétrea, inmutable, casi eterna. Esto no se puede derogar, esto no se puede anular mientras no se utilice los mecanismos que señala este artículo. Por eso es que la Constitución del 93 no tiene efectos jurídicos cuando se restituye a esto en aplicación de la cláusula autoaplicativa. Hay muchos animales que no saben lo que es eso. Pétrea. Porque la Carta del 93 no anuló esta Constitución. No existe ninguna palabra en la Constitución del 93 que diga que se anula o se deroga, que son los términos jurídicos, porque en el derecho constitucional cada palabra tiene un valor. ¿Ya? Se dice promúlguese, se dice voto de confianza, voto de censura, voto vacancia, todo tiene esos conceptos tienen un contenido. Y la única forma de dejar sin efecto esta Carta del 79, la Constitución 79, la legítima, es mediante un procedimiento de derogación, de abrogación, de anulación, que está acá mismo, no en esta Carta, acá no está, porque esto es nulo. ¿Por qué los neoliberales juzgan en la parte económica a la Carta del 79? Es que no hay punto de comparación, pues, hermano. Ustedes, les estoy explicando a ustedes no entienden, no se dan cuenta, miren. Examinen esta Constitución del año 79, lo dicen muchos, es la mejor Constitución que hay acá en América Latina. ¿Ya? Es la mejor Constitución que hay. Lo que pasa es que muchos le echan la culpa
de que por esta constitución hubo la hiperinflación que desató a Alan García del año 85, el año 90. Mentira, esto no tiene nada que ver con la política económica que hizo García. La política de García de hiperinflación fue contra la constitución. Él debió ser vacado, destituido, porque esta constitución le prohibía a imprimir billete a Alan García. Le imprimía a cometer actos corruptos. Pero como él tenía el control del Congreso, de esa época tenía mayoría de votos con la Democracia Cristiana y otros partidos más, entonces todas las acusaciones rebotaban. Él pisoteó esta constitución, hermano. En la práctica no la aplicó. Él vivió en un estado de fuera de la ley. La prueba está en esas estatizaciones de la banca el 28 de julio de 1987. Él lo hizo contra la Constitución, porque para estatizar, para privatizar, para nacionalizar, hay un procedimiento que se señala acá. Con esta puedes tú nacionalizar, puedes expropiar. Con esta no se puede. Con la del 93. Lord Jaime dice que la del 79 y la del 93 defienden la propiedad. Eso es una bestia, pues eso, ¿no? Es una bestia. Un animal. Esta Constitución del 79 consagra lo que se llama pluralismo económico. O sea que puede haber propiedad pública, propiedad estatal, puede haber propiedad privada y puede haber propiedad comunitaria. Eso es importante. La propiedad privada no es la hegemónica en esta Constitución. No es la prioritaria, como si es en este caso, ¿no? En este caso sí, en este caso de la Constitución de Fujimori, sí. ¿Ya? Esta es la mejor Constitución, porque esta Constitución de Fujimontesinista, esta de acá, esta es una Constitución neoliberal que garantiza la hegemonía de la propiedad privada. Acá la propiedad pública está casi desaparecida porque es la teoría del Estado mínimo, del Estado subsidiario.